This meeting is being recorded. Dios y Padre Celestial, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, le doy gracias, Señor, porque me tienen en el lugar correcto, al igual que a todos mis compañeros que estamos aquí todos los lunes ansiosos de oír lo que le das a Esteban, Señor, para que nos comunique a nosotros, Padre. Ruego, Señor, que los que se vayan a comunicar, que no se han comunicado, todavía puedan comunicarse, y si no, pues que escuchen la grabación, Señor, para que no se pierdan la bendición que nos das a cada uno a través de tu siervo, que tú pones toda lo que sabes que nosotros necesitamos para poder llegar a puerto seguro. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Amén. Qué bueno, muchachos, que pudimos conectarnos, que pudieron estar aquí y que estamos ya leyendo el primer libro de Reyes. Está lindísimo ese primer libro de Reyes, que como les comentaba, en realidad el libro de Reyes es una continuación del libro de Samuel. En los primeros escritos, de hecho, el primer libro de Reyes era el tercer libro de Reyes, porque Samuel era primera de Reyes, segunda de Reyes, tercera de Reyes y cuarta de Reyes. Pero después le cambiaron el título y le pusieron primera Samuel, segunda Samuel, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes y segundo libro de Reyes. Pero es una historia continua que continúa y habla de lo que pasó después de David. ¿Verdad? El libro de Reyes habla de lo que pasó después de David. Pero esa relación entre David y Salomón, que es la que empezamos a leer, bueno, y ahora estamos leyendo otro montón de cosas de las historias de Salomón, pero esa relación entre David y Salomón es lo que me dio pie a que estudiáramos el tema que vamos a ver hoy, que es propiamente cómo de alguna u otra forma nosotros delegamos o le dejamos a nuestros sucesores, que ya pueden ser hijos o pueden ser personas cercanas a nosotros, y le continuamos el legado, como lo que hizo David con Salomón. El estudio de esta semana se llama Herencia de Dios. Y es como el final del libro de Samuel y el inicio del libro de Reyes. El libro está basado en el Salmo 127.3, que dice, herencia de Dios son los hijos. Y me quedé yo pensando en ese concepto de qué quiere decir herencia de Dios son los hijos, porque Dios nos da herencia a nosotros heredamos a nuestros hijos. Pero definitivamente Dios de alguna manera nos ayuda a aprender a cómo ser verdaderamente padres y cómo hacer ese proceso de sucesión también, cómo Él nos prepara a nosotros con una visión y cómo nosotros delegamos esa visión a la generación que viene para que continúe, ¿verdad? Cómo podemos nosotros extender de alguna manera nuestra vida y nuestros proyectos, también entender que extendemos nuestras bendiciones y lo que Dios hizo en nosotros, para bien y para mal, ¿verdad? Ahí Romanos 8:17, don Álvaro, si quieren nos lo puede leer ahí. Sí. Romanos 8:17. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. La semana pasada estuvimos hablando un poco de lo que hizo Jesús en la cruz, cuál fue la obra de Cristo en la cruz. Y eso que vimos la semana pasada hablaba del sufrimiento y cómo, de acuerdo a ese sufrimiento, nosotros nos metemos en la colada y ya somos herederos de Dios junto con Cristo, ¿verdad? Para bien y para mal, ¿verdad? Ahí dice, si participamos de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Y ahí Pablo está hablando un montón de cosas que pasamos nosotros como cristianos siendo herederos en Cristo, pero nuestros padres nos pueden heredar a nosotros y es como esa plataforma en la que nosotros iniciamos y de ahí para arriba vamos subiendo, ¿verdad? Nuestros padres nos heredaron algo y nos pusieron la plataforma, de ahí nosotros crecimos y llegamos a otro nivel mucho más alto, se supone, y ese nivel, nuestros hijos de ahí crecen, ¿verdad? Y entonces es como un crecimiento continuo, generación tras generación.
Depende mucho del tipo de padres que tenemos, depende mucho del tipo de herencia que tenemos, pero la idea es que vayamos creciendo de generación en generación y en diferentes puntos de nuestra vida. Puede ser en nuestro ministerio, puede ser en nuestro crecimiento en educación, o sea, todas las cosas, pero definitivamente nuestros padres heredan. Y les digo para bien o para mal, porque aquí Éxodo, que nos está hablando de los mandamientos, de los 10 mandamientos, nos toca un tema que hay que estudiar con mucho cuidado. Cuando leemos los mandamientos, vemos como la lista de 10 mandamientos, pero cada uno de esos mandamientos tiene una explicación, tiene un diagrama de qué es lo que se trata este mandamiento, como para explicarlo un poco más. Entonces aquí está en el segundo mandamiento. Adri, si quieres nos puedes leer ahí Éxodo 20, el 4 al 6. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Hay que revisar muy bien esto, porque no está hablando de pecado, ¿verdad? En otras partes en la Biblia es muy claro donde dice, de los pecados de los padres son los pecados de los padres y los pecados míos no tienen ninguna injerencia en mis demás generaciones. Y tampoco está hablando de salvación. No es porque mis padres se conocieron a Cristo y se salvaron, yo voy a salvarme. Entonces, ¿qué es lo que está hablando aquí? Lo que está hablando es las consecuencias de las bendiciones o de las maldiciones. Lo que está diciendo es, mire, si usted tuvo un padre que rindió culto a otros dioses y fue idólatra, padecía del pecado de la idolatría, esas, eh, esas situaciones o esas consecuencias van a llegar hasta la tercera y la cuarta generación. Pero si usted tuvo un padre que fue temeroso de Dios, que estudió la palabra de Dios, y entonces ahí va a derramar su bendición hasta 1000 generaciones. Porque a veces la gente dice, qué barbaridad, que Dios es más cruel, que Dios es más fuerte. Si mis hijos no tuvieron nada que ver con el pecado del padre, ¿por qué ellos no tienen consecuencias de ese pecado? Pero vemos la otra parte, vemos que si un padre hace bien las cosas, hasta 1000 generaciones puede traerle bendición. Entonces la herencia, no solo hablamos la herencia a nivel material de lo que se queda aquí en la tierra, sino también nosotros como padres le dejamos herencia espiritual a nuestros hijos, una bendición espiritual a nuestros hijos, puertas abiertas a nuestros hijos también. Entonces es muy bonito entender qué es lo que le dejamos a nuestros hijos y cómo podemos nosotros darle un poco más de lo que nos dieron a nosotros y elevar esa plataforma también a nivel espiritual, ¿verdad? Sixto Porras, por ejemplo, tiene un testimonio lindísimo donde la abuelita de él era una mujer muy temerosa de Dios, estudiosa de la Biblia, y cómo eso impactó a toda su familia, a su madre y a él, y lo impactaron de una forma tan grande que ahora la institución que se ha creado alrededor de Sixto Porras no es ni comparable con lo que la mamá o lo que la abuelita logró hacer allá en Guanacaste, pero él se levantó de una plataforma mucho más alta y de ahí creció, ¿verdad? Y le está dejando a sus hijos, le deja un montón de legado y un montón de bendiciones sobre eso. Pero quería hablar sobre los procesos de sucesión. O sea, cuando nosotros recibimos un llamado de parte de Dios, ese llamado generalmente va a ser mucho más grande que nosotros. Y no solo a nivel logístico, a nivel de la actividad, a nivel inclusive económico, de lo que nosotros podemos lograr, sino también a nivel generacional. Lo que nosotros empezamos no va a terminar con nosotros. Lo que Dios nos encomendó a nosotros no va a terminar con nosotros. El plan de Dios es que continúe a la siguiente generación y esa plataforma que nosotros logramos crezca a la siguiente generación. Entonces los procesos de sucesión, o sea, ¿quién soy
¿O a quién voy a dejarle yo mi visión para que continúe mi trabajo? Y esos procesos de sucesión son pocos los casos en la Biblia en donde vemos que alguien pudo continuar con ese proceso que Dios había encomendado. Entonces, por ejemplo, vemos Samuel, que Samuel, recuerdan cuando estuvimos leyendo Samuel, que la mamá hizo una obra extraordinaria, Samuel nace milagrosamente, él es criado en el templo, crece como un sacerdote impresionante, hace una obra impresionante y sus hijos se pasean en la olla de leche. Sus hijos empiezan a tener problemas, sus hijos empiezan a tener situaciones que lo alejan de ese mensaje o de ese proceso que él tenía. Halder, si quieres leernos ahí 1 Samuel 8, del 1 al 3. Hoy. Cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos como jueces de Israel, Joel y Abías. Sus hijos mayores establecieron su corte en Berseba, pero ellos no eran como su padre porque codiciaban el dinero, aceptaban sobornos y pervertían la justicia. ¿Qué hizo Samuel para que él, siendo un hombre tan recto, que toda su vida vivió en el templo, no logró que sus hijos tuvieran el mismo testimonio? No logró que sus hijos continuaran con esa misión. Inclusive tuvo consecuencias a nivel político en toda la nación de Israel. Porque recuerdan que a raíz de estos hijos es que el pueblo dice, no, nosotros no queremos tener más jueces, queremos un rey. ¿Por qué? Porque no queremos que sus hijos nos gobiernen a nosotros. Entonces, más bien, Samuel, por no lograr ese proceso de sucesión, hizo un cambio político en Israel. Y desde ese momento se habla que de antes de Samuel eran jueces y después de Samuel estaban los reyes. Empieza con Saúl, después David y después Salomón. Pero vemos como son pocos los casos en la palabra de Dios donde hay verdaderamente un proceso de sucesión. Y el libro de jueces, que le leímos antes de Samuel, era clarísimo. Se levantaba un juez, el juez volvía al pueblo de Israel otra vez a adorar a Dios y durante ese tiempo estaba bien. Pero la siguiente generación se olvidaba del asunto y se iba atrás de dioses ajenos. Entonces, ¿por qué es que nosotros como humanidad somos tan pocos conscientes de nuestro proceso de sucesión? ¿Y cómo podemos entender en David un verdadero líder que pudo hacer ese proceso de sucesión con su hijo Salomón, que es lo que estamos leyendo en estos días? Y también, por ejemplo, como lo hizo Moisés, allí en Números. Margarita, si quieren leer ahí Números 27, el 15 al 17, por favor. Entonces Moisés le dijo al Señor, oh Señor, oh Señor, tú eres el Dios que da aliento a todas las criaturas. Por favor, nombra a un nuevo hombre como líder de la comunidad. Dales a alguien que los guíe donde quiera que vayan y que los conduzca en batalla, para que la comunidad del Señor no ande como ovejas sin pastor. Moisés le habían dicho, usted no va a entrar a la tierra prometida. Usted sacó al pueblo de Israel, lo anduvo en el desierto durante 40 años y vea, ahí vamos a entrar, pero usted no va a entrar. Recuerden que habíamos visto que no entró porque él había mostrado una parte de Dios que no era correcta y entonces Dios le dijo, a mí no me sirve que usted entre. Pero Moisés dice, mire, está bien, yo no entro, yo no voy a hacer ningún berrinche por no entrar, pero yo necesito que usted nombre a alguien desde ya para que yo lo vaya capacitando para que ellos no anden como ovejas sin pastor. Moisés sabía, con la tuca con que se rascaba, Moisés sabía que el pueblo de Israel era cosa seria y tenía que preparar una persona con tiempo para poder hacer ese proceso de sucesión. Y entonces Moisés sí logra en Josué hacer ese proceso de sucesión, ¿verdad? Josué logra agarrar lo que Moisés había iniciado y ahora sí, los mete dentro de la tierra prometida y el pueblo de Israel sigue a Josué como siguió a Moisés. Ahí se ve clarísimo en Números 27.
Vamos a ver. Teito, si quieres nos lo puedes leer. No, Teito, no te oigo. Ahora, Ahora sí, ahora sí. ok. Entonces Moisés le dijo al Señor, oh Señor, tú eres el Dios que da aliento a todas las criaturas. Por favor, nombra a un nuevo hombre No, como perdón, líder. Teito, el de abajo, el de abajo, abajo. Ujú. Perdón. 27, 22 al 23. Exacto. Así que Moisés hizo lo que el Señor le ordenó y presentó a Josué ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad. Luego Moisés impuso sus manos sobre él y le entregó el cargo de dirigir al pueblo, tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés. Entonces, lo primero que hace Moisés es presentarle al pueblo, bueno, primero a los sacerdotes, a Josué, y decirle, mire, Dios me dijo que este es el que sigue. Y empiecen a seguirlo a él. Cuando Moisés estaba ahí. No es que Moisés esperó a morirse para que Dios levantara a Josué, sino el proceso de sucesión lo hace Moisés. Y no queda muy claro cuál es el entrenamiento que recibe Josué, pero sí se ve en el libro de Josué cómo Dios respalda la obra de Josué, cómo Dios camina con Josué y le pasa mostrando al pueblo, ok, yo como estaba con Moisés, ahora estoy con Josué. Adri, si quieres nos puedes leer ahí Josué 1 del 1 al 5. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés. Le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado, desde el desierto del Negev al sur hasta las montañas del Líbano al norte, desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te fallaré ni te abandonaré. Entonces aquí vemos como Josué recibe el respaldo de Dios y si seguimos leyendo ahí en Josué vemos como hay muchos paralelismos entre la historia de Moisés y la historia de Josué. Por ejemplo, cuando van a cruzar el río Jordán, ellos entran y el río se abre y entonces todo el pueblo ve que así como Dios había abierto las aguas cuando Moisés había indicado que iban a cruzar el mar muerto, era en ese momento, pero cuando entran en el río Jordán también sucede lo mismo. Entonces el pueblo de Israel dice, ok, lo mismo que yo veía en Moisés, ahora lo veo en Josué, sigo adelante, porque había un respaldo de parte de Dios. Pero definitivamente ese proceso lo inició Moisés para que cuando llegara Josué no quedara totalmente descanchado. Otro de los procesos de sucesión muy interesante es entre el que se ve entre Elías y Eliseo. Ellos dos fueron dos profetas, uno después siguió al otro, que estuvieron eliminando el culto de Baal. Baal era un dios, perdón, que se habían inventado ahí unas personas y empezó a crecer mucho el culto. Bueno, pues Elías empezó con un proceso de eliminar el culto a Baal y esa era su misión. Recuerdan que fue el profeta que hizo 2 holocaustos o le dijo a los sacerdotes de Baal que hicieran un holocausto, él hizo otro, que iban a orar y que cuando oraran por cada uno de los dioses, el dios que lograra encender el holocausto, ese era el Dios verdadero. Y entonces Elías se burló de los sacerdotes de Baal porque nada, que se les encendió el fuego, obviamente Baal no existe. En cambio, cuando oraron a Dios, Dios levantó el fuego y entonces él agarró una espada y mató a todos los sacerdotes de Baal. Y es impresionante esa victoria, pero lo más impresionante es que después de esa victoria, Elías se asusta y se mete en una cueva y hasta ahí llegó. Y en ese momento Dios dice, ya Elías no me sirve. Yo necesito que alguien continúe ese proceso porque yo no puedo pretender que lo que yo iba a terminar con Elías se quede con Elías. Entonces tengo que iniciar un proceso de sucesión con Eliseo.
Y entonces Eliseo sigue a Elías y continúa esa eliminación del culto de Baal. Veamos ahí en 1 Reyes 19, Kenita, si quieres lo puedes leer. Sí. Entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando un campo. Había 12 pares de bueyes en el campo y Eliseo araba con el último par. Elías se acercó a él, le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando. Entonces, igual, ese proceso de Elías y de Eliseo, como simbólicamente Elías le pone el manto a Eliseo para continuar su proceso y un montón de maravillas que hacía Elías, empezó a hacerlo Eliseo. Y recuerden que Elías no murió, sino fue llevado por un carro de fuego. Y Eliseo se queda ahí continuando y dice, bueno, ahí, ahora me toca a mí. Y siguió él con todo el proceso de eliminación de ese culto de Baal. Igual Elías no podía, él sabía que él podía llegar hasta cierto punto. Él tenía que romper ese proceso y llegar hasta cierto lugar, pero que su vida no le iba a alcanzar para terminar totalmente el culto de Baal. Entonces Eliseo continúa el proceso y lo logra a llevar bastante adelantado. Igual no lo terminan, pero lo llevó bastante adelantado. Ese proceso de sucesión se hace mucho en empresas y hay que hacerlo, es una estrategia de largo plazo, en donde la gente tiene que escoger a la persona y después capacitar a esa persona para que cuando llegue el momento de que vaya a dejar su puesto, esa persona ya esté capacitada, empoderada y que continúe ese relevo para terminar su proceso. Pero eso requiere dos cosas importantes. Una, que la persona que va a iniciar ese proceso de sucesión tenga la humildad para saber que hasta aquí llego yo y yo ya no pude hacerlo más. No como que yo me quedé corto, sino como que yo logré hacer hasta donde Dios me mandó. Y después de ahí para adelante, otro va a ser el que va a continuar mi proceso. Porque lo más importante no es que yo logré hacer la misión, sino que lo que Dios me encomendó va a continuar y yo solamente soy una pieza durante un tiempo específico para llevar la misión de Dios de un punto A a un punto B. Pero de B a Z le va a tocar a otra gente hacerlo. Y necesita uno tener la humildad para reconocer ese cambio. Y eso le pasó a David. Otra vez vemos en David que tiene ese corazón tan bonito que le agrada al Señor. ¿Por qué? Porque él tenía muy claro lo que Dios era y lo que Dios significaba y lo que quería hacer Dios por parte de él. Entonces, don Álvaro, si quieren, 2 Samuel 7, el 12 al 16. 2 Samuel 7, 12 al 16. Pues cuando mueras y seas enterrado con tu antepasado, levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré su reino. Él es quien edificará una casa, un templo para mí, para mi nombre, y afirmará su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Si peca, lo corregiré y lo disciplinaré con vara, como lo haría cualquier padre, pero no le retiraré mi favor como lo retiré de Saúl, a quien quité de tu vista. Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono estará seguro para siempre. Es muy bonito porque David tiene ese deseo de construirle un templo al Señor. El Señor dice, yo no ocupo templo, pero me encanta la idea, pero usted no lo va a hacer. Y David, en lugar de decir, pues entonces que se preocupe alguien por hacerlo, porque ya Dios no me dio permiso a mí para hacerlo. No, él entra en un proceso impresionante de diseño, donde después, ahora que estábamos leyendo eso, yo me imaginaba a David desarrollando los planos y hasta el más mínimo de los detalles y entregándoselos a Salomón para desarrollar ese templo. Pero lo interesante es que cuando Dios le dice esto a David, Salomón ni siquiera había nacido. De hecho, este pasaje es antes del pasaje cuando David se encuentra con Betsabé, que la vio que se estaba bañando y
todo aquello que habíamos visto de Urías y que matan a Urías y después se muere el primer hijo y el segundo hijo que nace es Salomón. O sea, ya Dios tenía previsto en David que él no iba a continuar el templo y el proceso de sucesión ni siquiera había nacido, ¿verdad? Vemos como Dios tiene todo tan controlado, todo tan manejado, pero David tiene un corazón clarísimo de él, dice, ok, si no soy yo el que va a continuar este proceso, voy a capacitar y voy a diseñar y voy a preparar hasta el último detalle de cuál es mi visión, qué es lo que yo quiero hacer para que cuando llegue el que iba a ser, porque ni siquiera había nacido, que cuando llegue el sucesor, ya él simplemente tenga que ejecutar la obra, no tenga que diseñar la obra. Entonces yo me imagino que enseñó un juego de planos detallísimo, no solo el edificio, sino de los muebles, de los utensilios, la cantidad de oro, la cantidad de plata, de bronce que se iba a utilizar, o sea, presupuestos detallados, había dejado todo para eso. Lo vemos ahí en Crónicas 28 del 1 al 12. Margarita, si quieren nos lo puede leer. Ay, usted me estorba. ¿Cómo lo muevo? Ay, se puede mover, mira. Sí. Ok. David convocó a todas las autoridades de Israel a Jerusalén. Los jefes de las tribus, los comandantes de las divisiones del ejército, los otros generales y capitanes, los que administraban las propiedades y los animales del rey, los funcionarios del palacio, los hombres valientes y todos los demás guerreros valientes del reino. David se puso de pie y dijo: hermanos míos y pueblo mío, era mi deseo construir un templo donde el arca del pacto del Señor, el estrado de los pies de Dios, pudiera descansar para siempre. Hice los preparativos necesarios para construirlo, pero Dios me dijo: tú no debes edificar un templo para honrar mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Sin embargo, el Señor, Dios de Israel, me eligió a mí. Se me perdió Margarita. Se me quedó. Bueno, vamos a seguir yo. Sin embargo, el Dios de Israel me eligió a mí de entre toda la familia de mi padre para ser rey sobre Israel para siempre. Pues él ha elegido a la tribu de Judá para gobernar y entre las familias de Judá eligió a la familia de mi padre. De entre los hijos de mi padre, el Señor le agradó hacerme a mí rey sobre Israel. De entre mis hijos, porque el Señor me ha dado muchos, eligió a Salomón para sucederme en el trono de Israel y para gobernar el reino del Señor. Me dijo: tu hijo Salomón edificará mi templo y sus atrios para lo que le he elegido como mi hijo y seré su padre. Y él sigue obedeciendo mis mandamientos y ordenanzas como lo hace ahora, haré que su reino perdure para siempre. Así que ahora, con Dios como testigo y a la vista de todo Israel, la asamblea del Señor, les doy este encargo: asegúrense de obedecer todos los mandatos del Señor para que esta buena tierra siga en su posesión y la deje para sus hijos en herencia permanente. Y tú, Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente al Señor de tus antepasados, adóralo y sírvelo con todo corazón y con una mente dispuesta. Pues el Señor ve el corazón y conoce todo plan y pensamiento. Si lo buscas, lo encontrarás, pero si te apartas de él, te rechazará para siempre. De modo que toma esto en serio. El Señor te ha elegido para construir un templo como santuario. Sé fuerte y haz el trabajo. Me gusta mucho porque aquí al final Dios le dice lo mismo que le dice a Josué: sea fuerte y valiente. Le dice a Salomón, porque la obra que tenía que hacer Salomón era una obra titánica, igual como la obra había hecho Josué de entrar a la tierra prometida. Entonces, esos procesos de sucesión que David inicia junto con Dios, de planeamiento, de creación, de procesos, y cuando ya se da cuenta que es Salomón el que va a continuar, empieza a empoderar a Salomón y a ubicarlo como el que sigue después de mí, ¿verdad? Y entonces empezamos a ver cómo todo el proceso de sucesión, David lo prepara hasta el más mínimo detalle. Y aquí seguimos leyendo. Halder, si quieren nos puede leer ahí.
Ok. Aquí así que ahora. Exactamente, sí. Así que ahora, con Dios como nuestro testigo y a la vista de todo Israel, la Asamblea del Señor le doy este encargo. Asegúrense de obedecer todos los mandatos del Señor su Dios para que esta buena tierra siga en su posesión y la dejen por sus hijos en herencia permanente. Y tú, Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. Adóralo y sírvelo de todo corazón y con una mente dispuesta, pues el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento. Si lo buscas, lo encontrarás, pero si lo apartas de él, te rechazará para siempre. De modo que toma esto en serio. El Señor te ha elegido para construir un templo como su santuario. Sé fuerte y haz el trabajo. Entonces David le dio a Salomón los planos para el templo y sus alrededores, que incluían la antesala, los depósitos, las habitaciones de la planta alta, las habitaciones interiores y el santuario interior, el cual era el lugar de la expiación. David también le dio a Salomón todos los planos de lo que tenía en mente para los atrios del templo del Señor, para las habitaciones exteriores, para los tesoros y para los cuartos de las ofrendas dedicadas al Señor. El rey también le dio a Salomón las instrucciones sobre el trabajo de las diferentes divisiones de sacerdotes y de levitas en el templo del Señor, y dejó especificaciones para los artículos del templo que debían usarse para la adoración. Y entonces aquí vemos en las siguientes, donde David dio instrucciones de cuánto oro, cuánta plata, cuántos ganchos, cómo iba a hacerlo, las especificaciones de qué es lo que quería él adentro, de todo el proceso, de todo el crecimiento, de todo el edificio, de todos los muebles, la vestimenta de los sacerdotes. Y aquí al final dice, sé fuerte y valiente y hace el trabajo. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor Dios, mi Dios está contigo. Él no te fallará ni te abandonará. Él se asegurará de que todo el trabajo relacionado con el templo del Señor se termine correctamente. Es lo mismo que le dijo Dios a Josué. Entonces vemos que estos procesos de sucesión, cuando la visión es tan grande, se logran hacer de la mano de Dios y de la mano del proceso que tanto Moisés hizo con Josué como David hizo con Salomón. Y vemos aquí cuáles son el tipo de bendiciones que nosotros dejamos para nuestros hijos, para nuestros sucesores. David logró dejar una herencia grandísima a su hijo, que ese legado continuó a todo Israel, porque el Señor le prometió a David que él iba a ser que de su línea de sucesión iba a venir el trono eterno, que iba a venir Jesús y que Jesús iba a reinar eternamente en ese trono celestial. Entonces, esa herencia de la nación de Israel es lo que le deja David a su hijo. Y David también es muy diligente en saber que él no iba a terminar el templo, él no iba a construir el templo, pero sí lo iba a dejar listo, que su visión quedara totalmente plasmada para que el que siguiera no se desviara en esa visión y en esa misión que él quería hacer. Pero David siempre con una idea no de yo quiero mantener mi visión, sino lo que el Señor me encomendó a mí, yo quiero que continúe a pesar de que yo ya no exista y que yo ya no esté. Pero este pasaje que vemos aquí, vemos como ese legado que dejó David, no solo se lo dejó a su hijo, Salomón, sino cuando después de que uno de sus hijos se habían empezado en la revuelta, Absalón, y entonces él tiene que huir de la ciudad de Jerusalén, y al final de cuentas muere Absalón, entonces David viene totalmente triste, y aquí me encantó este pasaje, porque David viene triste a Jerusalén, y el pueblo completo se vuelca a David y empieza a darle palabras de aliento. Entonces,
Vamos aquí otra vez, don Álvaro, si quiere nos puede leer 2 Samuel 19. Segundo de Samuel 19, 15 al 18. Así que el rey emprendió su regreso a Jerusalén. Cuando llegó al río Jordán, la gente de Judá fue hasta Gilgal para encontrarse con él y escoltarlo hasta el otro lado del río. Simei, hijo de Gera, el hombre de Bahurín de Benjamín, se apresuró a cruzar junto con los hombres de Judá para darle la bienvenida al rey David. Otros 1000 hombres de la tribu de Benjamín estaban con él, entre ellas Siba, el sirviente principal de la casa de Saúl, las 15 hijas de Siba y sus 20 sirvientes. Bajaron corriente hasta llegar al Jordán para recibir al rey. Cruzaron los vados del Jordán para llevar a todos los de la casa del rey al otro lado del río, ayudándole en todo lo que pudieron. Entonces vemos a todo el pueblo abocado a levantar a David, porque David venía todo triste porque el hijo se le había muerto, y no solo eso, sino se había rebelado en contra de él. Y entonces empiezan a hacer un recuento lindísimo de todos los personajes a quien David había bendecido. Siba, recuerdan que lo vimos en varios pasajes anteriores, que era el sirviente de Mefiboset, que Mefiboset era el hijo de Jonatán, ¿se acuerdan? Que era lisiado. Pero entonces empieza un recuento de todos los que David había impactado la vida, y ellos en agradecimiento se iban al Jordán y le daban palabras de aliento a David. Entonces vemos que el legado que dejó David no solo fue para sus hijos, sino para todo el pueblo de Israel. Y todo el pueblo de Israel en agradecimiento fueron agradecidos con David y con todos los descendientes y con los hijos de David. Y como el libro de Samuel, eso es muy típico, donde vemos una historia de alguien que hizo bien las cosas y una historia de alguien que hizo mal las cosas. Generalmente el que hizo bien las cosas fue David y el que hizo mal las cosas fue Saúl. ¿Qué fue lo que dejó Saúl al pueblo, a sus hijos? ¿Y qué fue lo que dejó Saúl como herencia? Aquí en 2 Samuel 21, del 1 al 9, vemos un pasaje que es casi como metido ahí al puro final de la historia de Samuel, pero que nos da ese contraste de quién logró hacer un buen proceso de sucesión y quién hizo un mal proceso de sucesión. Kenita, si quieres leer, nos puedes leer ahí 2 Samuel. Sí. Durante el reinado de David hubo un hambre que duró 3 años. Entonces David consultó al Señor y el Señor dijo: el hambre se debe a que Saúl y su familia son culpables de la muerte de los gabaonitas. Entonces el rey mandó a llamar a los gabaonitas. No formaban parte de Israel, pero eran todo lo que quedaba de la nación de los amorreos. El pueblo de Israel había jurado no matarlos, pero Saúl, en su celo por Israel y Judá, trató de exterminarlos. David les preguntó: ¿qué puedo hacer por ustedes? ¿Cómo puedo compensarlos para que ustedes vuelvan a bendecir al pueblo del Señor? Bueno, el dinero no puede resolver este asunto entre nosotros y la familia de Saúl, le contestaron los gabaonitas. Tampoco podemos exigir la vida de cualquier persona de Israel. ¿Qué puedo hacer entonces?, preguntó David. Solo díganme y lo haré por ustedes. Seguí ahí. Ellos respondieron: que Saúl, quien planeó destruirnos para impedir que tengamos un lugar en el territorio de Israel, fue Saúl quien planeó destruirnos para impedir que tengamos un lugar en el territorio de Israel. Así que entréguenos 7 hijos de Saúl y los ejecutaremos delante del Señor en Gabaón, en el monte del Señor. Muy bien, dijo el rey, lo haré. Debido al juramento que David y Jonatán habían hecho delante del Señor, el rey le perdonó la vida a Mefiboset, el hijo de Jonatán, nieto de Saúl. Sin embargo, les entregó a los 2 hijos de Saúl, Armoni y Mefiboset, cuya madre fue Rispa, la hija de Ajá. También les entregó a los 5 hijos de la hija de Saúl, Merab, la esposa de Adriel, hijo de Barzialai, de Mehola,
Los hombres de Gabaón los ejecutaron en el monte delante del Señor. Los 7 murieron juntos al comienzo de la cosecha de la cebada. Entonces vemos la herencia que dejó Saúl a sus hijos. Por culpa de la torta que se había jalado Saúl y se había peleado con los gabaonitas, que no tenían nada que ver en el asunto, los gabaonitas se habían enemistado con Israel y Dios había oído las maldiciones que los gabaonitas hacían sobre Israel, y el pueblo estaba, Israel estaba pasando por un momento muy difícil. David le pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Y Dios dice, Dave, arregle esa torta ahí con los gabaonitas. Va David a arreglar la torta con los gabaonitas y se encuentra con la segunda generación de hijos de Saúl, que de alguna manera todavía estaban ahí, y siguen viviendo las consecuencias de un mal padre que dejó una mala herencia a sus hijos. Y al final, 7 de sus hijos, 7 de los hijos o los descendientes de Saúl, mueren por culpa de algo que su padre había hecho. Entonces vemos como la herencia otra vez puede ser algo positivo o la herencia puede ser algo negativo. En el caso de Saúl, la herencia que dejó a sus hijos fue algo negativo. El único que se salvó en la tira fue Mefiboset, porque David había hecho un pacto con el papá de Mefiboset, que era con Jonatán, pero no por Saúl, sino por Jonatán, ¿verdad? Entonces vemos cómo los procesos de sucesión son sumamente importantes y nosotros tenemos que tener bien claro cuáles son esos procesos que tenemos que continuar nosotros para poder continuar el legado que Dios hizo por nosotros. El Salmo 127 que empezamos a leer está metido dentro de un salmo que es muy bonito, que habla sobre los peregrinos que suben a Jerusalén. Y entonces vemos cómo esta parte de la herencia de nuestros hijos no habla tanto de familia, sino más bien habla de trabajo y de legado. Y por eso se lo voy a leer. Dice el Salmo 127. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto desde temprano en la mañana hasta la tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en la mano de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene en su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Entonces, en la parte de herencia de Dios, son los hijos, que es esta parte del segundo párrafo, está metida dentro de, ok, si nosotros construimos una casa y esa casa no está metida al Señor, nada hicimos. Si nosotros estamos tratando de proteger una ciudad y no hemos metido al Señor, nada hicimos. Porque los hijos son como flechas. ¿Qué quiere decir? Que los hijos van a ir más largo que lo que pudimos ir nosotros. Van a extender más, van a desarrollarse más, siempre y cuando metamos al Señor en la ecuación, metamos al Señor en lo que Él tiene para nosotros. Entonces no podemos pretender una vida eterna en este mundo y continuar, y el continuar nuestros caminos lo van a hacer nuestros hijos o esos procesos de sucesión que nosotros tengamos. No necesariamente nuestros hijos, sino también esa persona cercana que continúa nuestra misión y la lleva a un, a un lugar mucho más grande. Lo más importante es que esos procesos de sucesión tenemos que meter a Dios en el camino para que Dios respalde ese proceso y que la visión que Dios puso en nosotros también le llegue a esa persona y que tenga, no un afán de perpetuidad, pero sí un afán de lograr mucho más de lo que nosotros logramos hacer. Entonces aquí le puse, porque herencia de Jehová son nuestros hijos, como una recordatorio de que nosotros no somos eternos, somos finitos, pero tenemos que empezar con esos procesos de sucesión cuanto antes, para que logremos llegar mucho más largo en las siguientes generaciones. Y eso es lo que tenía para ustedes. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Muy bueno estuvo. Muy bueno estuvo entonces. Pero
estoy con la garganta que me pica. Ok. Listo.